Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les fue el jueves? Bien, ¿Se portó bien Aldana? Aprovechemos que ahora no está. sí, nos mostró un power que tenía ella, que está bueno. Ah, sí, qué bueno. Me alegro. Está bien. ¿Ustedes saben si el jueves hay clase o no hay clase? Creería que no. Por lo que inicio toma como feriado. Ah, bien. Bueno. Sí, está cerrada la facu. Bueno, hoy tengo traumatólogo, espero que me saque la bota y pueda empezar a manejar, así que creo que igual si ella no me la saca, me la voy a sacar yo y me voy a dar de alta. Así que les confirmo en la semana, pero a partir de la semana que viene haríamos presencial. Así nos vemos las caras directamente. Buenísimo, profe. Eso después van a sufrir más conmigo en presencial, pero bueno, problema de ustedes, no es problema mío. Bueno, ¿alguna duda de lo que charlaron el jueves o de los módulos o de los temas que hayan tocado? Estamos bien, ok. Bueno, Tengo una duda, sí. pero era para no buscar en internet. La diferencia entre reservorio y flora normal, como lo dice la palabra, porque Alde nos había dicho que nos iba a pasar el power y yo me olvidé de pedírselo. Ok. El reservorio es en, Ok. en qué, en qué lugar, ambiente, animal o lo que sea persiste un microorganismo. Ujú. Ok. La flora normal siempre te va a referir a la humana. Ok. Sí, Entonces, por ejemplo, el reservorio de, de la brucelosis es el ganado bovino, que es flora normal de ganado bovino, pero no es flora normal del ser humano. ¿Se entiende? sí, sí. Entonces, los reservorios van a ser lugares o espacios, pero no humanos. La Ok, flora normal del humano es flora normal. ok, La flora normal siempre ustedes la tienen que ubicar en donde es normal. ¿Ok? Entonces, una Escherichia coli es flora normal, a menos que esté en la orina, que ya no es flora normal. ¿Se entiende? Entonces, ahí funcionaría como microorganismos oportunistas, porque aprovechan la oportunidad de estar en otro espacio o en otro órgano o en otro sistema a generar enfermedad. Bien, y la flora normal es la que está normalmente en un órgano o en una ubicación en el ser humano, pero no genera daño estando ahí. ¿Ok? Todo lo que son los microorganismos intestinales, al nivel del oído, a nivel del oído externo, en piel, en nariz, todo eso es en boca. Todo eso es flora normal que no es patógena, pero sí puede ser oportunista en caso de que tenga ah, una situación que predisponga que invada otros tejidos donde no debería estar. Ya deja de ser flora normal en el espacio en el que causa patología. Bien, ok. Sí, sí, gracias. creo que tocaron fiebre reumática el jueves, ¿no? Sí, profe. Profe, Sí. yo tenía una duda que me quedó con respecto a cómo hacer el diagnóstico cuando vimos Streptococcus pyogenes en las patologías.
A grandes rasgos, en lo que sería fascitis necrotizante, el síndrome del shock tóxico y en fiebre escarlatina, o bueno, escarlatina, nosotros teníamos que pedir, o sea, un método directo sería el antígeno, o sea, el de la exotoxina pirógena, ¿no? ¿En quién? En la exotoxina pirógena. En Pues fascitis. nombraste tres enfermedades, nombraste. Claro, en esas tres se tenía que pedir porque me confunden lo que dice en el libro y lo que estuvimos charlando, digamos, a la práctica. No sé si me explico. Ok. La exotoxina pirógena te va a aparecer en la escarlatina. Ok, bien, ¿Bien? En la fascitis necrotizante, lo más probable es que logres hacer diagnóstico mediante cultivo del Streptococcus pyogenes. ah, perfecto, Es bien, difícil que encuentres la toxina porque claro, la toxina es de acción local, genial, esa es entonces mi no duda. está circulando en sangre. ¿Ok? Bien, perfecto, Lo mismo con el síndrome shock tóxico. Y de cualquier perfecto, manera, escarlatina se hace diagnóstico clínico más cultivo de fauces o antígeno en fauces. bien, perfecto. Y después había una de la enzima, la adeneasa tipo B, que se decía que se pedía más en lo que son infecciones cutáneas. Eh, lo que sería pioderma, eripsela, celulitis. ¿Es así o se pediría también el antígeno en general? No sé si es No se necesario. pide, Ok, perfecto. no se pide, no se pide, no es un método que se utilice para hacer diagnóstico para nada. Bien. ¿Ok? Porque Solamente el antígeno y bueno, el en casos diagnóstico, el avanzados. diagnóstico es clínico y en general el diagnóstico de todas esas que nombraste es clínico, principalmente. Genial, buenísimo. ¿Mm? Listo, profe, gracias. Ah, Bueno, a ver, ¿cómo hace el diagnóstico de fiebre reumática? ¿Cómo es el diagnóstico de fiebre reumática? ¿Qué enfermedad es? ¿Qué mecanismo de enfermedad tiene? Tiene que ser invasivo, ¿no? Porque llega a la sangre para producir fiebre reumática. ¿No es ¿Están todos de tóxico acuerdo? invasivo? ¿Qué azul? ¿No es tóxico invasivo? A ver, invasivo, tóxico invasivo. ¿Alguna otra opinión? Invasivo seguro es para mí, pero no sé si tóxico también. Yo estoy en desacuerdo con las dos opciones. ¿Cuál es la fisiopatología de la fiebre reumática? Que se genera una reacción cruzada con una proteína que tiene la bacteria, que es la M. Entonces se producen anticuerpos contra esa proteína y contra proteínas endógenas, o sea, del propio cuerpo. Ok, entonces, ¿cuál es el mecanismo de enfermedad? Yo pensé que para que pase eso tendría que estar la bacteria en sangre, pero capaz no hace falta que esté en sangre. ¿No hablaron el jueves de fiebre reumática? Sí, habíamos dicho que tenía que hacer bacteremia, me parece, No, para nada. ¿no? Si dijeron eso, es un error. Es un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3. ¿Ok? La bacteria no está más. En general aparece por lo menos 10 a 15 días después de una infección. Entonces vos tenés primero la angina estreptocócica, que se cura sola, y 15 a 20 días después aparece el cuadro clínico de la fiebre reumática, que es simple y exclusivamente de hipersensibilidad. ¿Ok? Entonces hay una reacción cruzada, como dice Sol,
entre los disparados por la proteína, por el antígeno que es la proteína M, que genera anticuerpos que atacan. ¿Y qué cuadro clínico causa la fiebre reumática? Inflamación en las articulaciones y Artritis, ¿qué más? Endocarditis. Carditis, digamos. Es Ah, decir, puede afectar endo, mio o pericardio. ¿Qué más? pancarditis. Por eso la pancarditis, cualquiera carditis. ¿Qué más? ¿Están ahí o Artritis. solo está Sol? De los vasos sanguíneos y el tejido subcutáneo también puede ser. ¿Qué es lo que causa en tejido subcutáneo los vasos sanguíneos? ¿Cómo se llama? ¿Causa nódulos, profe? Nódulos subcutáneos, bien. ¿Y qué más? Y vasculitis. Sí, eso digamos son vasculitis. Y hay un cuadro clínico más importante. ¿La artritis? No sé si ya la dijeron. Artritis ya la dijeron, sí. Dijeron artritis, carditis, nódulos subcutáneos. No, no causa la glomerulonefritis. La glomerulonefritis es también una reacción de hipersensibilidad, pero causada por otra cepa que no es la que causa la fiebre reumática. Miocarditis estaría dentro de la carditis, que te puede dar pericarditis, endocarditis o miocarditis o pancarditis. ¿Qué otro órgano se afecta? Sistema nervioso central. Ok. ¿Y qué causa en el cerebro, Rocío? Corea. Corea de Sydenham. Corea de Sydenham. ¿Saben lo que es Corea? No, No, profe, no sabía que producía eso. Ok. La Corea afecta los nódulos de la base, es justamente una reacción antígeno-anticuerpo que afecta a los nódulos de base y provoca movimientos anómalos involuntarios. Ok. Entonces uno siempre dice que muchas veces el diagnóstico de una fiebre reumática lo hace la maestra en la escuela porque el chico está en la escuela y empieza a hacer movimientos de articulaciones grandes, que son habitualmente hombro, codo, rodillas o cadera, que no puede controlar. Entonces la mano se le va y empieza a dar vueltas así. Realmente para el chico es muy traumático porque se da cuenta que se mueve y que no puede controlarlo. ¿Ok? Para verlo de afuera es relativamente gracioso si a vos no te das cuenta de lo que está pasando. ¿Ok? Y eso en general, digamos, es lo que se llama la Corea de Sydenham, con Y, Sydenham. Esa es la presentación clínica de una fiebre reumática. Bien, articulaciones, artritis de articulaciones grandes y migratorias. Esto me freno porque es una pregunta clásica de examen y Corea de Sydenham. Y no saben presentársela bien. ¿Ok? Entonces, el cuadro clínico de la fiebre reumática es esto: es una sensibilidad, una reacción de hipersensibilidad y la presentación es a nivel articular, artritis de articulaciones grandes, ¿m? Pancarditis, nódulos subcutáneos y Corea de Sydenham. Bien. Ah, el diagnóstico se hace. El diagnóstico, no hay ningún diagnóstico simple, no es un diagnóstico simple. Uno tiene que hacer el diagnóstico por criterios mayores, se llaman, que es la presentación clínica, y criterios menores, que son laboratorios que acompañan. Entre ellos, la antiestreptolicina O, que es el anticuerpo que genera este problema, que el anticuerpo también va a estar presente si yo hago una angina común, voy a tener a ELO elevado,
y eso no significa que tenga fiebre reumática. Es un error habitual que los médicos piden a ELO, piden el anticuerpo anti-streptolicina O, que le da positivo y con eso hacen diagnóstico de fiebre reumática. ¿Ok? Entonces es la presentación clínica más AELO, más proteína C reactiva elevada, más otros marcadores inflamatorios, pero es muy inespecífico el diagnóstico, no es simple. Bien, esta es la forma de hacer diagnóstico, por criterios mayores y criterios menores. Los mayores son la presentación clínica y los menores son los del laboratorio. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacer diagnóstico de fiebre reumática? Porque un chico que hace fiebre reumática tiene que evitar repetir infecciones por estrepto, porque la fiebre reumática se va a repetir y la artritis, los nódulos subcutáneos y la correa de Sydenham son, los chicos se restituyen ad integrum, es decir, se curan, pero de la carditis no. Entonces, si uno sigue haciendo episodios de fiebre reumática, va a terminar en insuficiencia cardíaca, ¿ok? O va a terminar con daño cardíaco grave. Por eso hay que evitar repetir fiebre reumática, ¿ok? La fiebre reumática aparece en general entre los 6 años y los 15 años, hasta los 18, aunque yo tuve una paciente de 32 años con fiebre reumática, pero el margen de seguridad sería ese, ¿no? De 6 años a 18 años como máximo. Y es el periodo en el cual un chico que hizo fiebre reumática uno tiene que protegerlo de que no la repita. ¿Ok? Ahora, ¿con qué lo protegerían ustedes para que no repita una fiebre reumática? Tan calladito hoy. Eh, con, con alguna IgA que permita que no haga faringitis nuevamente. Y es muy difícil hacer eh, tratamiento con inmunoglobulina A secretoria, sería, ¿no? Claro, porque dura poco tiempo. Dura poco tiempo, no tengo, no hay forma en la que yo te haga llegar IgA a la mucosa, que sería donde, y mantenerla ahí. Con algún antibiótico pone Julieta, ok. Profilaxis antibiótica, perfecto. Ujú. Se hace antibiótico durante, una vez por mes, se hace una penicilina benzatínica hasta los 18 años, o hasta los 15. Es variable de acuerdo a la evolución clínica del chico. ¿Ok? Pero ahí se hace antibiótico profilaxis. Bien. Bueno. Entonces, ¿está claro lo que es fiebre reumática? Sí. Bueno. Ok. Eh, p- ¿Hablaron algo de lo que es epidemiología? ¿Para qué En sirve la estreptococo, en epidemiología? general. ¿De lo que habla el módulo se refiere, profe, o epidemiología en general? Lo que gusten. Supongo que lo que habla el módulo es epidemiología en general. La epidemiología va a estudiar el momento en el que aparece la enfermedad, el lugar, la zona, digamos, ocurre, etcétera. Ok. En general, no, Valentina no identifica causa, o sea, causa, sí. Puede identificar eh,
situaciones predisponentes para la aparición de enfermedades. ¿Ok? ¿Y qué enfermedades uno puede hacer estudio epidemiológico? ¿Enfermedades de qué tipo? Las infectocontagiosas. ¿Solamente infectos contagiosas o infecciosas? No, no, porque por ejemplo también se estudia prevalencia de enfermedades crónicas, que no necesariamente sean infectocontagiosas, o sea, multicausales, como la diabetes, síndrome metabólico. Perfecto, ¿ok? Eso, digamos, la epidemiología puede hablar no solo en general de lo que es infecciones, puede ser crónicas o agudas, no necesariamente son crónicas. Por ejemplo, ¿qué es epidemia? La Claro, aparición un del estudio número de significativo casos. en casos de una cierta enfermedad. Bien, la epidemia sería la aparición de un número de casos elevado de una enfermedad específica, independientemente que sea aguda, crónica o... Bien, por ejemplo, ¿qué epidemia tenemos infecciosa tenemos todos los años, sí o sí? ¿Gripe? Gripe, ¿ok? Entonces, uno sabe que todos los años, alrededor entre marzo, abril y agosto, va a haber una epidemia de gripe. Bien. ¿Cómo más se puede definir la epidemia? Porque, bueno, digamos, la epidemia de gripe uno la define porque es el momento donde hay un aumento importante del número de casos. Bien. ¿De qué otra forma podemos definir epidemia? Numéricamente. También puede definirla como la aparición de un número de casos no esperado de una enfermedad específica, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos casos de poliomielitis, que es una infección viral, necesitamos en Argentina para decir que estamos en epidemia? Una, No se entendió, Tomás. una sola. Una sola. ¿Mm? Con un solo caso de poliomielitis en Argentina diríamos que estamos en epidemia, porque duplica la cantidad de casos que esperamos. El caso que esperamos en Argentina de poliomielitis es cero. ¿Mm? Si hay un caso, ¿y para qué sirve hacer esa definición? ¿Para qué sirve saber que hay epidemia de gripe en un momento determinado? Para estar alerta y hacer prevención. Para hacer prevención, ¿ok? ¿Y de qué forma harían ustedes prevención de gripe? En las Con las vacunas. vacunas. Con la vacuna. ¿Ustedes vivieron la epidemia de H1N1, la gripe A? Era Sí, muy pero éramos chiquita. chicos. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Ustedes qué edad tienen ahora? ¿22, 23, 25? Sí, 22. Fue hace 16 años. Profe, Era muy eh, chiquito. yo Sí. me acuerdo que, no sé si fue este caso, pero me acuerdo que yo iba a la primaria y que por, no sé, que las vacaciones de invierno como que se alargaron, por lo menos en mi provincia, en Neuquén, y estuvimos como un mes de vacaciones. Eso me acuerdo, fue como quedarse en la casa, como una cuarentena, pero así como que se alargaron las vacaciones de invierno, además de que era factor de riesgo, por ejemplo, con asma mi mamá se vacunaba o embarazadas se tenían que vacunar y demás. Bien. ¿Alguien más se acuerda de algo? Sí, después también de que tenías que entrar a los negocios de A5, de A4, como pareció el COVID. También se usó mucho el alcohol en gel en ese momento. Eso es todo lo que me acuerdo. Y yo me acuerdo que también veía a la gente usar barbijo.
pero me pasó lo mismo que en mi escuela alargaron las vacaciones. Bien. ¿Y por qué? Y fue muy útil alargar las vacaciones. ¿Y por qué fue útil alargar vacaciones? ¿Qué diferencia hubo, por ejemplo, con lo que también vivieron ustedes, que es la del COVID? Que no hubo aislamiento. Sí, o sea, esto de alargar las vacaciones es una especie de aislamiento. Incluso en el 2009 hubo 2 semanas que se cerraron los cines también. Eso estuvo, para mí, digamos, como infectólogo, estuvo muy bueno porque, o sea, yo viví en mi vida médica a 4 epidemias, 4 pandemias graves. La primera pandemia que yo viví directa, o sea, la primera no la viví tan directamente porque era estudiante, que fue una de sarampión allá por muy chiquito, no hubo de pandemia de vacas locas, pero bueno, eso digamos, hubo brotes en algunos lugares principalmente, pero fue a nivel animal más que humano. Y yo viví el sarampión como una epidemia ya cuando yo era estudiante de medicina, hace muchos años. Que haber sido 83, 84, que fue una epidemia grave a nivel Argentina y eso generó toda una campaña de vacunación que nosotros íbamos como estudiantes a vacunar al interior de Tucumán. Después viví la pandemia del VIH, ¿okay? Que acá en Argentina disparó alrededor del 90, yo ya era médico y empecé a hacer infectología en 94, así que en ese momento, y una pandemia que todavía persiste. Después viví la pandemia del H1N1, del virus de la gripe, y la pandemia de COVID. ¿Ok? O sea, tengo 4 pandemias en mi haber, en mi vida médica. Esto, digamos, es interesante vivirlo desde el punto de vista infectológico, porque, por ejemplo, un libro de historia. Por ejemplo, la pandemia de H1N1 fue muy, muy grave en muchos países. Por ejemplo, en Brasil fue un desastre. Y en Argentina se actuó bien, se tomaron muchas medidas de control, que para eso sirve el estudio epidemiológico. Se tomaron muchísimas medidas de control y hizo que la pandemia pasara prácticamente desapercibida. ¿Ok? ¿Quiénes supimos qué pasó? Los infectólogos. Y me acuerdo que hubo un comentario en el 2000, a fines del 2009, el 2010, de un periodista que me estaba entrevistando y me dijo, al fin y al cabo, tantos líos que hicieron y realmente nunca pasó nada. Y en realidad yo le respondí, no, tenés el concepto equivocado, sino que fue que gracias a todo el lío que hicimos, nunca pasó nada. Entonces todo ¿por qué? Porque al alargar las vacaciones, por ejemplo, porque el gran foco de reparto de infecciones virales son las escuelas. Entonces, en la escuela hay reparto viral y después los chicos infectados van a las casas. Entonces, cuando uno alarga las vacaciones, ¿qué sucedió? Lo que tiene de bueno el virus de la gripe en contra del virus de COVID es que es autolimitado. El virus de la gripe solito pierde virulencia en la medida que pasa de una persona a otra. Bien, entonces se corta solo. Ustedes van a ver que las epidemias de gripe con toda la furia duran 3, 4 y quizás hasta 5 semanas. Nunca más de eso. La epidemia de gripe. Entonces los casos importantes, el número importante de gripe, siempre se corta. El problema con el COVID fue que persistió la circulación y persistió la gravedad de los casos a lo largo de muchos meses. Esa es la diferencia entre COVID. Por eso, la epidemia de gripe fue fácil de manejar en función de que simplemente le alargamos los tiempos
y de esa forma se frenó la circulación y de esa forma la cantidad de casos fue muy baja. En cambio, con COVID fue más difícil. Y con VIH es otra forma de transmisión, entonces es imposible de frenarlo. ¿Se entiende? Entonces, para eso es muy importante las definiciones epidemiológicas. La epidemiología tiene que ver todo eso. Cuando ustedes todavía, después cuando hablemos de virus, vamos a profundizar un poco más, pero en todo el mundo hay lo que se llaman puntos centinelas. O sea, hay un montón de lugares en el mundo que en general los coordina la Organización Mundial de la Salud, en la cual se agarra a la gente que se empieza a enfermar y se la estudia. Se estudia un número de personas para ver qué virus es el que está causando la enfermedad. Y de esa forma se detecta en qué momento empieza la epidemia de gripe, que en general empieza en el sudeste asiático, hacia el norte, circula primero en el hemisferio norte y después baja hacia el hemisferio sur, de manera que cuando llega a nuestro lugar, a nuestra zona del mundo, ya sabemos cuál es el virus que viene circulando y ya están preparadas las vacunas para tratar de evitar que las personas susceptibles sufran gravemente por ese virus. ¿Se entiende? Entonces, todo ese trabajo epidemiológico es esencial para hacer control de infecciones en este caso. ¿Bien? Y también hay enfermedades, digamos, se hace mucha epidemiología de enfermedades crónicas no transmisibles, como es la diabetes, la obesidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, que tienen otras causas que no son infecciosas, pero que también uno puede hacer diagnóstico epidemiológico y tomar medidas de salud pública o medidas de estimulación de conductas o actitudes humanas para evitar esas enfermedades, ¿no? Como es la actividad física, una buena alimentación, etc. ¿Ok? En el caso nuestro, que es la parte que estamos en microbiología, lo importante es esto, ¿no? Las epidemias agudas o crónicas. Epidemia crónica sería, por ejemplo, en general sería lo crónico en infectología o en microbiología son más bien endemias. ¿Qué es una endemia? Es cuando hay una determinada enfermedad en una zona geográfica más limitada, digamos, que eso puede ser después epidemia. Ok, por ejemplo, ¿Puede ser el dengue en Córdoba, por ejemplo? el dengue en Córdoba genera epidemia, no endemia. Los brotes de sífilis y esas cosas. Son epidemias, no endemias. El Chagas es una endemia, por ejemplo. ¿Ok? La malaria es una endemia. Porque siempre hay casos de infección por malaria. El dengue en Córdoba por ahora es una epidemia si no se logra controlar adecuadamente, se puede transformar en endémico. El dengue, por ejemplo, es endémico en Misiones o en la zona del noreste argentino y del sur brasilero, por ejemplo, ahí sería endémico, porque siempre hay casos y a lo largo de todo el año. ¿Ok? En cambio, en Córdoba los casos te van a aparecer en febrero, o sea, en las vacaciones, en verano, y porque no hay un buen control del vector. En cambio, Chagas sí es endémico en todo lo que es desde el sur de Mendoza hacia el norte, en Argentina, hasta Jujuy, es toda una zona endémica. ¿Y qué endemia infecciosa tenemos acá en el sur de nuestra zona? Neuquén, Río Negro, Chubut. El hantavirus, bueno, es una endemia. ¿Ok? Y, por ejemplo, la hidatidosis. Bien, todas esas son exactamente. Entonces, esas son endémicas. Entonces, uno sabe, uno como médico, ¿para qué le sirve conocer zonas endémicas o epidémicas, etcétera? Porque
en el interrogatorio de un paciente con un cuadro clínico, o sea, si viene un paciente acá en Neuquén y que tiene un crisis maláricas, yo le tengo que preguntar si viajó a algún lugar donde hay malaria, por ejemplo, porque acá en Neuquén no es endémico. Entonces es imposible que presente un cuadro clínico de malaria en un lugar donde no existe la malaria como endémica o como epidémica tampoco. ¿Ok? Entonces es muy importante para poder guiarse desde el punto de vista epidemiológico a ver qué enfermedad o qué relación con la enfermedad puede tener un cuadro clínico en función de la presencia o no del microorganismo que uno sospecha en el lugar. Hay un caso, a mí me pasó, eh, me llamaron de Santa Rosa de la Pampa. Estuvo bueno porque estaban perdidos y no sabían qué hacer, entonces andaban buscando un infectólogo y yo era infectólogo chiquito y me llamaron y me pagaron el viaje, me pagaron la nafta, me pagaron 2 días de hotel para ir a ver un paciente que no sabían qué diablos tenía. Y yo llegué, fui, hablé con el paciente, lo interrogué, ya me habían pasado al laboratorio, yo ya sospechaba que tenía, y yo lo único que hice fue preguntarle, ¿tuviste algún viaje? Me dijo, sí, vengo de un safari en Sudáfrica. Entonces le dije, el señor tiene paludismo. ¿Ok? Miraron el microscopio del glóbulo rojo e hicieron diagnóstico de paludismo. Yo quedé como un genio y simplemente hice la pregunta adecuada. ¿Ok? Podría haberla hecho, bueno, hoy la haría por teléfono. En ese entonces no existían los celulares. En serio, chicos, había un momento en la vida que no existían los celulares. En cambio, yo tuve que viajar hasta allá para hacer diagnóstico. Pero es eso, ¿no? Uno como infectólogo y usted en microbiología, yo siempre le digo, por favor, una pregunta obligatoria para hacer frente a cualquier cuadro infeccioso es, ¿viajaste? Porque aquí te puede dar un montón de guías para hacer pensamiento distinto a lo que uno está acostumbrado a que pase acá en Neuquén, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, para eso sirve todo lo que es epidemia, endemia, pandemia, todas esas definiciones para tener en cuenta eso. Ahora se corta, cuando se corte volvemos a entrar. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, pero a la vuelta las hago por las dudas. Bueno, entonces corto y entramos a entrar, chao. Se está discutiendo si no es flora normal del intestino de muchas personas. ¿Por qué? Porque hay una altísima contaminación ambiental por Shigella, entonces todo el mundo está con Shigella. Bien. En cambio, en Argentina no. Cada vez que aparece un caso de Shigella, uno tiene que tratar de encontrar cuál es el foco contaminante para cortar con la cadena de transmisión, porque no es normal, o sea, no va a aparecer normalmente Shigella en un paciente, en un chico o en un paciente adulto. Entonces esa definición también va a ser local en función de lo que se vive en cada país, incluso en lo que se vive en cada lugar del país. Bien. Bueno, ustedes leyeron eh, el módulo, no sé cuál es el módulo, el último supongo de bacteriología, de toma de muestras, forma de diagnóstico, etcétera.
Si no lo leyeron, no hay problema, ¿eh? No estoy tomando examen. Si es el Ok. 6, no lo leí yo. Bien, vacuna es otro tema pesado. ¿Leyeron vacunas? Sí. Vamos, respondan todo, pongan manito, algo. Sí. Pues me gustan los todos que son como dos. Bueno, toquemos vacunas. Algo que... ¿Qué son vacunas? ¿Puede ser que sea un método de inmunización pasiva artificial? ¿Pasiva? Activa. ¿Cuál O sea, sería? activa. Activa artificial. Valentín, ¿estás de acuerdo con la corrección? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ok. Es un método de generar anticuerpos en forma activa, ¿ok? De inmunización activa artificial. ¿Y entonces, qué es lo que uno busca con las vacunas? Producir anticuerpos. No tanto. ¿Qué es lo Producir que, una respuesta en el organismo, puede ser. pero qué es lo que buscas a largo plazo? Una Prevenir respuesta las secundaria. enfermedades de la enfermedad. Generar una Memoria. memoria. Prevenir ciertas Memoria, enfermedades. memoria, ¿ok? Generar células de memoria inmunológica. Bien. ¿Y cómo se forman la memoria inmunológica? Exponiendo a la persona al antígeno. No, O una parte del antígeno, puede ser. tampoco. Sería con el desarrollo de memoria, de memoria, Bueno, al pero me estás respondiendo con la pregunta. antígeno o la estructura del microorganismo con el sistema. Incompleta. Tenemos que exponer al organismo a un antígeno Tal vez, timo independiente. Timo Timo. dependiente. Bien. Entonces, lo que uno busca es generar memoria inmunológica a través de una respuesta timo-dependiente. ¿Ok? Entonces, lo que buscan cuando uno vacuna a la persona es generar memoria inmunológica y para eso necesita generar una respuesta timo-dependiente. Bien, si yo le expongo el organismo, incompleto. Pues si yo te expongo al antígeno de superficie del neumococo simple, no te voy a generar memoria inmunológica. ¿Ok? Voy a generar una respuesta inmune, pero no memoria. ¿Se entiende cómo es la diferencia? Entonces, la respuesta completa es lo que uno busca es generar memoria inmunológica. ¿Y qué logra con la memoria inmunológica? Y primero que no, Que en el próximo Una respuesta más rápida contacto ante el ingreso la de respuesta. Sí, Antonella, a ver. una respuesta más rápida cuando ese antígeno vuelve a ingresar. Perfecto. Una respuesta más rápida cuando ese antígeno vuelve a ingresar. Bien. El switch de isotipo lo genera la reacción timo-dependiente. Bien. La célula de memoria, ¿qué tipo de anticuerpo dispara la memoria inmunológica? IgG, perfecto, ¿ok? La memoria inmunológica te va a generar IgG. La IgM la va a generar la reacción inmune natural, ¿bien? Pero la IgG es la que rápidamente va a aparecer en aquellas situaciones en las cuales vaya generado la memoria inmunológica. ¿Se entiende cómo es la cosa? Entonces yo tengo memoria inmunológica, voy a generar rápidamente IgG. Para eso se vacuna la gente, ¿ok? ¿Qué tipo de vacunas conocen? ¿Cómo pueden ser las vacunas? Pueden ser contener al antígeno vivo y de ahí entiendo que puede ser atenuado o inactivo, también puede estar muerto, una fracción del mismo o una partícula proteica que también se le dice toxoide. Ok.
Entonces no sería el antígeno vivo, los antígenos no están vivos. Sería el microorganismo vivo, bien, que en general lo tenemos vivo atenuado. ¿Ok? Entonces las vacunas pueden ser a microorganismos vivos atenuados, bien, a microorganismos para generalizar uno debería decir inactivados, ¿ok? Porque está discutido si los virus tienen vida o no, entonces tienen actividad o no tienen actividad, entonces puede haber vacunas a virus inactivados, pueden ser vacunas a partículas proteicas o antígenos específicos del microorganismo contra el cual yo quiero generar respuesta inmune y memoria inmunológica, pueden ser contra proteínas específicas del microorganismo, por ejemplo, contra toxinas o toxoides se llama. ¿Qué sería un toxoide? Sé que es la toxina, pero hay, como dice Valentín, atenuada, es como que no es la misma toxina que produce la bacteria, sino que tiene una modificación. Bien, es una toxina inactivada en realidad. No persiste su carga antigénica, pero no tiene la actividad. ¿Ok? Entonces es el toxoide. Bien. Y Profe, sí, ¿un toxoide sería como un simógeno? no sé qué es un simógeno. Como cuando, por ejemplo, las enzimas no están activadas y que tiene que venir otro a activarlos. No, no, no. El toxoide es vos obtenés la toxina que querés y la desactivás. No es una preactivación. ¿Ok? Es, Bien. es artificial. Uno agarra la toxina del tétanos y la inactiva, sin que pierda su capacidad de respuesta antigénica. Después, después hay vacunas que se llaman recombinantes, ¿ok? Estos son desarrollados por ingeniería genética, muchas de ellas, ¿ok? Entonces, incluso por manipulación de microorganismos. Por ejemplo, la vacuna del antígeno, la vacuna de la hepatitis B, son antígenos de superficies que el antígeno se forma en cultivos bacterianos, ¿ok? Entonces se hace un cultivo bacteriano, se le enseña a la bacteria a producir antígeno en superficie de hepatitis B y después se saca el antígeno, se elimina las bacterias y a partir de ahí se desarrolla la vacuna. ¿Bien? ¿Cómo dijo que se llamaban, profe? Recombinantes. Ok. Bueno, vamos por orden. ¿Qué vacuna a microorganismo atenuado conocen? La BCG. La BCG, perfecto. ¿Qué quiere decir BCG? Bacilo de Carmen y bueno. Bacilo de Calmette-Guerin. ¿Ok? ¿Y qué es el bacilo de Calmette-Guerin? Es un bacilo de Mycobacterium bovis. Sí. Bien, es un bacilo de Mycobacterium bovis. ¿Y a quién enferma de Mycobacterium bovis? Al ganado vacuno. Al ganado vacuno. Por eso se llama bovis. Bien, está atenuado. Bien, entonces es un bacilo, Calmette-Guerin es una micobacteria bovis atenuada. Está viva, ¿ok? Entonces, ¿a quién se le aplica? A los recién nacidos. Nacido. Al recién nacido antes del MEI, que también es importante. Embarazadas. No, no se le da embarazada. Lo ideal es que se aplique la vacuna antes de que salga del lugar del parto.
¿ok? Antes de que llegue a la sociedad. ¿Qué tipo de respuesta genera o busco que genere? Respuesta celular. Respuesta celular, ¿por qué? Porque mi Mycobacterium es intracelular. Porque el Mycobacterium es intracelular. Entonces, ¿qué es lo que tiene que detectar del sistema inmune? Un antígeno endógeno, ¿o no? Ok, ¿y cómo lo detecta? Mediante HLA-1. Perfecto, ok. Entonces yo necesito desarrollo inmunidad celular para que se detecte por HLA-1 los antígenos endógenos de Mycobacterium tuberculosis en este caso, ok. Entonces, para eso sé, ¿y cómo puedo hacer yo para medir si una vacuna BCG tuvo o no, activó o no el sistema inmune celular? Ustedes se dan Bueno, cuenta que estamos tocando módulo 1, 2, 3, ¿ok? ¿Cómo hago yo para medir si tuvo o no respuesta? con una intradermoreacción. Exacto, una intradermoreacción, que es la PPB, ¿ok? La prueba de tuberculina. Bien, ¿y para qué sirve la vacuna BCG? Para las formas graves de tuberculosis y la diseminación. Bien, ¿y cuáles son las formas graves de tuberculosis y su diseminación? Tuberculosis miliar y meningitis tuberculosis. Bien, la tuberculosis miliar y la meningia principalmente, ¿ok? Que eso habitualmente te la va a dar en los niños menores de 2 años. Entonces, no sirve para proteger de la tuberculosis pulmonar a un adulto, por ejemplo, ¿ok? Por eso, digamos, la BCG no es una vacuna que esté instalada en todo el mundo. Hay países que no las aplican, hay otros países que sí. Va a depender de la endemia y de los episodios epidémicos que haya de tuberculosis, la decisión del país de aplicar o no esa vacuna. ¿Ok? Acá en la zona, no hace mucho, hubo casos de meningitis tuberculosa, principalmente de chicos, hijos de familia que no quieren vacunar a sus hijos. ¿Ok? Bien. Profe, una duda. Pero la vacuna no era que te protegía solamente al menor de 2 años contra las formas graves de la enfermedad, porque en un adulto lo único que te protege es tu propio sistema inmune, ¿o no? Si estás inmunodeprimido, ahí sí. Sí, ya lo dijimos. Ah, perdón, Por no. eso se aplica al recién nacido antes de que salga del hospital, o de la clínica, o del lugar del parto. ¿Ok? Y te protege por los primeros 2 años de las infecciones graves, que es la miliar y la meningia. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra vacuna a microorganismo vivo atenuado conocen? La triple bacteriana celular. Negativo. La triple bacteriana celular, ¿cómo está formada? La A celular sé que no tiene el microorganismo, pero no hay una que sí la tiene, que es celular. Por eso, ¿contra qué microorganismo es? ¿Contra qué enfermedades es la triple bacteriana? Difteria, tétanos y Y coqueluche. pertussis. Ok, difteria, tétano, coqueluche o tos convulsa. Bien. ¿Qué tengo para protegerme contra la difteria? ¿Cómo está conformada la vacuna? Toxoide difte- Toxoide toxoide difteria. difterico, perdón, contra difteria. Bien. Y tetánico purificado.
Contra tétano, Eh, Toxoide eso, tetánico. toxoide tetánico purificado. tetánico purificado, y contra tos convulsa, Bacilos muertos de Bordetella pertussis. bacilos muertos o inactivados de Bordetella pertussis. ¿Ok? No están vivos ni atenuados. ¿Mm? Entonces, lo que tiene el bacilo completo de Bordetella pertussis, la triple bacteriana celular, tiene toxoide tetánico, toxoide distérico y bacilos inactivados o muertos de Bordetella pertussis. ¿Cuándo se aplica? A los 5 años. A los 5 años como triple bacteriana. ¿Ok? Eh, esta combinación triple toxoide, toxoide y bacteria inactivada forma parte de otra vacuna. De la pentavalente antes. De la pentavalente, ¿ok? Pentavalente, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos inmunógenos tiene? 5. 5. ¿Cuáles son los 3 que faltan? 2 que faltan. Para hemófilos Y y hepatitis hepatitis B. B. Virus de la hepatitis B. Hemófilo y hepatitis B, perfecto. ¿Qué era el hemófilus? Un antígeno capsular. O sea, en la vacuna está el antígeno capsular, pero ¿qué es el hemófilus? Es un bacilo, ¿o no? Una bacteria. Es una Como un coco. bacteria, No, bacilo dice solo, ¿están todos de acuerdo? no, coco bacilo. Es un coco bacilo. ¿Qué más? ¿Gran positivo puede ser? ¿O No, negativo? sí. Es un coco bacilo gram negativo. ¿Qué más? Yo tengo que es estricto y oportunista. Bueno, ¿qué enfermedades causa? Yo tengo que puede ser asintomático y que también puede causar neumonía, bacteriemia y septicemia y meningitis. Ok. O sea, Otitis también. la aportación puede ser asintomática y causa neumonía, celulitis, meningitis. También el hemófilo de influenza causa laringitis o epiglotitis. ¿Y qué decías, Martina? ¿Preguntaste algo? Sí, que yo tengo que puede producir otitis media también. Otitis media también, ¿ok? Bien, ¿y qué característica conformacional tiene que es importante para la vacuna? ¿Puede ser que tenga cápsula? Tiene cápsula, perfecto. ¿La cápsula cómo está conformada? ¿Por polisacáridos? Por polisacáridos, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ponerle la vacuna? Combinarlo con Acoplarlo. carrier. Porque hay que combinarlo con un carrier. Porque es un antígeno timo dependiente. Y nos generaría memoria inmunológica. No generaría memoria, ¿ok? Bien. ¿Cuál es la aparición más frecuente de casos graves por hemófilos influenza? Meningitis. ¿En qué edad? Menores de 5 años. En menores de 2 años principalmente, ¿ok? Bien. Y lo más frecuente es la aparición en los menores de 2 años. ¿Cuándo se aplica entonces la vacuna antihemófilos?
A los 2 meses, 2, 4 y 6 meses. 4 y 6. ¿Y qué más? Y el primer refuerzo a los 15 y 18 meses. Ok, 2, 4, 6, 15, 18 meses. Esa es la aplicación de la vacuna. Fíjense que están todas en el menor de 2 años, que es el momento de mayor riesgo de infecciones severas por hemófilos influenza. Y si es un coco bacilo gram negativo, qué otra virulencia tiene? ¿Qué otro factor de virulencia tiene importante? La pared. Lipopolisacárido. El hipopolisacárido, que es que Una Una endotoxina. endotoxina. una endotoxina. ¿Y cuándo va a salir? Cuando se Cuando rompa la bacteria la se bacteria. Solo para la bacteria. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado de los antibióticos. cuando le damos antibióticos? ¿Ok? Todo lo que es el daño producido por la endotoxina, por la respuesta inflamatoria porque ¿cómo funciona la endotoxina? ¿Qué es desde el punto de vista antigénico? Un Superantígeno. superantígeno. Un superantígeno, ¿ok? Y eso genera ¿qué tipo de respuesta? Puede ser una hipersensibilidad. No, no es una hipersensibilidad. Una respuesta inflamatoria muy aguda, grave. Sí, pero ¿de qué tipo? Policlonal, como pone Valentín, ¿ok? Es una respuesta policlonal. ¿Qué quiere decir que es policlonal? Que estimula la producción de múltiples clones de linfocitos B y T. Exacto, son múltiples clones. O sea, si es una monoclonal, es un solo clon. Entonces la respuesta van a ser muchos linfocitos, pero un solo clon va a generar un solo tipo de anticuerpo. En cambio, la policlonal, eso es porque tiene muchos epitopes, ¿ok? Entonces hay muchos lugares donde va a generar esa respuesta inflamatoria y son distintos clones de linfocitos y van a generar una brutal respuesta inflamatoria, muchísima más intensa que una respuesta monoclonal. Eso lo entienden, ¿no? Bien. Bien, y la quinta pata de la quíntuple dijimos hepatitis B. ¿Cómo está conformada la vacuna de la hepatitis B? Por el antígeno de superficie. En superficie. Ok. ¿Y de qué forma se provoca esto? Es lo que dijimos, recombinante. Ok. Entonces está incluida el antígeno de superficie. ¿Cuándo se vacuna contra la hepatitis B en nuestro calendario? Cuando nace, el recién nacido, junto con la BCG. Recién nacido y cuándo más. Y después, a partir de los 11 años. No estoy de acuerdo. En adultos embarazadas, Y en personas si de es que salud. no se lo recibieron antes, habría que completar esquema. Y sí, y recién nacido y qué más. ¿Cuándo más se aplica en el plan? Adultos embarazadas. Y Ah, personas de salud. al bebé, al chiquito. ¿Se le hace el recién nacido y después no se hace más? Ya la Yo dijeron, entraría a los 2 meses con la pentavalente. claro. ¿Y cuándo más? ¿Dos? 18 meses con la cuádruple bacteriana. 2, 4, 6, 18, ¿ok? Se hace así. Un recién nacido, 2, 4, 6. En realidad a los 18 no haría falta, pero no existe más la cuádruple, así que se le aplica también la quíntuple a los 15, 18 meses. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿qué vacuna? ¿Cuál es la diferencia con la triple bacteriana acelular?
de la triple bacteriana celular o la quíntuple, sin nada. ¿Diferencia con la de hepatitis B? No entendí la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la triple bacteriana celular de la acelular? El componente de la Bordetella pertussis sería un antígeno purificado, o sea, un fragmento de la célula de la bacteria. Ok, o sea, no está la bacteria completa de Bordetella pertussis, sino Claro. antígenos purificados. Bien, que depende del tipo de vacuna, pueden ser 3 o 5 antígenos. ¿Mm? Que son los antígenos contra los cuales realmente necesitamos que se generen anticuerpos. Bien. Ah, bien. ¿Y por qué se desarrolló esta vacuna o a quién se le aplica? A las embarazadas. Personal de salud y a los 11 años. Bien. ¿Por qué se le aplica a esa y no a la triple bacteriana común? Porque la respuesta inmune, si tenemos la bacteria completa, es más exagerada, más grande. Perfecto. Entonces, una persona mayor de 5 años, 6 años o más, y te puede generar una respuesta que es muy intensa, porque usted tenga en cuenta, cuando yo aplico la bacteria completa, está calculado que son más o menos 200 antígenos lo que estoy inoculando. Y yo realmente necesito que haya anticuerpos contra 3 o 5 para evitar la enfermedad. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre los anticuerpos que genero con las vacunas del Haemophilus o los anticuerpos que se genera contra la vacuna de la hepatitis B? Mm. ¿Nadie? Eh, puede ser que la diferencia sea que hepatitis B, como es un virus, es intracelular, pero no estoy segura. No. No, porque no genera respuesta de inmunidad celular, genera respuesta de inmunidad humoral. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de anticuerpos son los que genero con la vacuna de la hepatitis B y qué tipo de anticuerpos son los que genero? Son IgG todos, pero ¿cuáles son los que genero contra ah, eh, el antígeno capsular de Haemophilus influenza? Ya lo hablamos, por eso lo pregunto. ¿Qué función tienen los anticuerpos que generó contra los antígenos capsulares? ¿Para qué sirven esos anticuerpos? Para opsonizar, Son opsonizantes. neutralizar, claro. Y los del antígeno de superficie son neutralizantes. Chicos, vayan incorporando estos conceptos, ¿ok? El anticuerpo opsonizante, ¿qué permite? Fagocitosis. La fagocitosis de la bacteria, ¿ok? Que es lo que se impide por la cápsula. ¿Bien? Y el anticuerpo neutralizante, ¿qué es lo que permite? Que no contacte directamente. Que no contacte el antígeno contra el cual vos desarrollaste el anticuerpo neutralizante con su sitio blanco o con su órgano blanco. ¿Ok? Entonces, de esa forma no se puede unir el virus contra el hepatocito, en este caso, y de esa forma, al no poder unirse, no entra a la célula y no puede causar la enfermedad. Entonces, unos son neutralizantes, que son los que neutralizan la posibilidad del antígeno de unirse a, y los otros son opsonizantes. ¿Bien? ¿Qué otra vacuna
con antígeno capsular conjugado existe en el plan. La antimeningocócica, bien, perfecto. ¿Cuándo se aplica la vacuna antimeningocócica? 3, 5 y 15 meses. Bien. ¿Cómo está conformada la vacuna antimeningocócica? Sé que tiene los antígenos del neumococo, que son antígenos capsulares. Del meningococo, ¿sí? Del meningococo, perdón. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene que saber de la vacuna antimeningocócica? ¿Contra qué meningococo está formado? Está preparada. Con la cepa A, C, W, Y, ¿ok? Son contra 4 cepas del meningococo. ¿Queda alguna cepa no cubierta por esta vacuna? La B. La B. Bien, perfecto. Entonces, vacuna contra antígeno capsular de 4 cepas de meningococo, que son la cepa A, C, W e Y, bien, conjugada con un carrier, porque de vuelta son antígenos timo independiente y necesito generar una respuesta timo independiente para generar memoria inmunológica. ¿Ok? Bien, ¿qué otra vacuna? Ahora se corta el gong y seguimos. ¿Qué otra vacuna a antígeno capsular conjugado hay en el plan? Antineumocócica, ¿ok? ¿Cuándo se aplica? Los 4. Bueno, ¿cómo está hecha la vacuna de la hepatitis B? Del neumococo. Con antígenos capsulares. ¿Qué más? Toxoide, puede ser. No, no son. Acuérdense que neumococo dijimos que es por excelencia, ¿qué mecanismo de enfermedad causa? Invasivo. Es invasivo por excelencia, ¿ok? Entonces no genera toxinas. Y como dice Valentín, va más o menos. Hay una con 13 serotipos y hay otra con 20 serotipos, que es, las dos son antígeno capsular conjugado. Bien, todavía se aplica la de 13 serotipos, pero cuando se termine el stock de la vacuna de 13 serotipos, se va a aplicar la vacuna de 20 serotipos a los 2, 4 y 12 meses de edad. Bien, la vacuna contra 23 serotipos es una vacuna de antígeno capsular, pero no conjugada. Tiene muy baja respuesta y se utiliza en mayores de 4 años. Pero con la vacuna Prevenar 20, que es la que ya está en el mercado y se va a incluir en el plan, no tiene sentido hacer la 23 porque no te aporta demasiado
más respuesta a esos 3 serotipos que no tenés dentro de la vacuna 20. ¿Ok? Bueno, nada, lo hice entrar de vuelta para despedirlos. Escuchen, tienen que estudiar vacuna. De vacuna les prometo que va a haber por lo menos 3 o 4 preguntas en el parcial y es obligatorio que lo sepan. Y acá vieron que hablamos de virus, de bacterias. No es que vamos a estudiar nada más que las vacunas bacterianas, sino que ya tenemos que conocer todas, porque ya tienen el bagaje de información necesaria, ya sea epidémica, de antigénica, de respuesta inmune, etcétera, que necesitan para entender la vacuna, independientemente que sepan o no lo que es un virus, ¿ok? Entonces, la clase que viene el martes, ojalá sea certificadamente presencial allá, vamos a terminar de hablar de vacunas y vamos a hablar mucho de cómo se hace diagnóstico de infecciones bacterianas y vamos a hablar de los antimicrobianos, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ok, profe, yo quería consultar dónde también se puede leer esto de vacunas, porque no me quedó muy claro del módulo. em, y en el módulo cita unos videos, pero hay uno que no se puede ver, que justo era el que más me interesaba, que era la clasificación. Así Mira, que, ¿de dónde se puede leer? ¿de dónde se puede leer vacunas? Hay un libro que se llama Red Book, que entiendo que está gratis para todo el mundo, que es de una de las asociaciones médicas de los Estados Unidos. Búsquenlo. Ese está muy lindo, el desarrollo de las vacunas, ¿ok? Pero no quiero que se metan tan demasiado en vacunas. Hay un libro muy lindo que es Vacunas, justamente, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, que si quieren se los comparto, pero es muy grande, es muy extenso, no es lo que ustedes necesitan. Bien, y voy a revisar el módulo a ver, porque se supone que tiene que estar claro el módulo, a ver qué podemos corregir del módulo para que quede más claro. ¿Ok? Ok, sí, Bueno, porque profe. se me complica la clasificación. Pero bueno, me fijo y cualquier cosa consulto nuevamente. Dale, charlamos Gracias. ahí el martes. Bueno, chicos, Profe, ojalá nos veamos el martes en vivo y en directo. profe, Sí, ¿me podrías volver a repetir cuál era el mecanismo de infección de la fiebre reumática? es una hipersensibilidad. Ah, no era una toxoinvasión, ¿no? No. Cuando Ah, no hay bacteria. Cuando vos tenés fiebre reumática no encontrás la bacteria en ningún lado. Es pura y exclusivamente una reacción de hipersensibilidad. listo, me quedó claro. Gracias, profe. Dale. Bueno, chicos, nos vemos. Buen fin de semana largo, que la pasen lindo, que descansen. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe, nos vemos. Nos vemos el martes. Estudien mucho y nos vemos el martes. No, profe. No hay clase el jueves.